Buenísimas, buenísimas, pero recontra buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. La mañana está fría, pero soleada. Se limpió el aire de Medellín, está limpieza. La atmósfera. Mi Cristo interior, saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el día aquellos que queriendo conectarse hoy no pueden. Hoy es lunes 18 de abril de 2016. Ya estamos en abril 18. ¡Qué carrera! El programa número 1215. 1215. Estamos a pocos días de cumpleaños. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos todavía con el libro maravilloso de la señorita Caroline Myss, M-Y-S-S. Anatomía del espíritu. Hoy vamos a hablar de autoestima y de intuición. Me encanta el tema. Escuchen. Cada uno de los 7 chakras representa una versión o manifestación diferente de esta única enseñanza esencial. Cada vez que decidimos fortalecer nuestro poder interior, limitamos la autoridad que tiene el mundo físico sobre nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra mente y nuestro espíritu. Desde el punto de vista de la energía, cada elección que fortalece el espíritu refuerza el campo energético y cuanto más fuerte es el campo energético, menos conexiones hay con personas y expectativas negativas. Cuanto más se fortalece el espíritu, menos autoridad ejerce en nuestra vida el tiempo lineal. Hasta cierto punto, el tiempo lineal es una ilusión del mundo físico relacionado con la energía física de los 3 primeros chakras, el raíz, el vaso y el plexo solar. Para las tareas físicas necesitamos energía física. Por ejemplo, cuando se trata de llevar una inspiración de pensamiento a forma, lo hacemos con pasos lineales. Pero cuando se trata de creer en nuestra capacidad para sanar, es necesario reexaminar el concepto del tiempo. Nuestra cultura cree que sanar de los recuerdos dolorosos de la infancia requiere años de psicoterapia, pero no tiene por qué ser así. Si lo creemos, podemos sanar los recuerdos dolorosos y quitarles la autoridad que tienen en nuestra vida de una forma muy rápida. Llegamos a medir la duración del proceso de curación por el tiempo que le atribuye la mente tribal, es decir, la familia o el grupo. Por ejemplo, actualmente la mente de grupo cree que ciertos cánceres tardan 6 meses en matarnos, que las personas afectadas por el SIDA pueden vivir entre 6 y 8 años, que el luto y la aflicción por la muerte del cónyuge requiere por lo menos de 1 año y que la aflicción por la muerte de un hijo podría no acabar jamás. ¡Qué tontería! Si creemos esas estimaciones, damos poder sobre nuestras vidas a la mente tribal en lugar de ejercer nuestro poder personal. Si el espíritu de la persona es lo bastante fuerte para retirarse de la autoridad de una creencia de grupo, es suficientemente capaz en potencia de cambiar su vida. Claro. Autoestima, intuición. Cuando comencé a dar seminarios sobre la orientación intuitiva, mandaba a hacer ejercicios interiores y prácticas de meditación a los participantes. Pero la mayoría de las personas que hacían meditación después decía que no tenían ningún éxito en el desarrollo de su intuición. Durante un seminario me di cuenta de que en realidad el problema no estaba en entrar en contacto con la intuición. En su gran mayoría los participantes ya estaban en contacto con ella, pero tenían un concepto totalmente errado de su naturaleza. Todos confundían intuición con capacidad profética. Creían que la intuición era la capacidad de vaticinar el futuro, pero la intuición no es ni la capacidad de profetizar ni un medio para evitar una pérdida financiera o relaciones dolorosas. En realidad,
es la capacidad de utilizar la información energética para tomar decisiones en el momento. ¿Qué siento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué percibo? La información energética la forman los componentes emocionales, psíquicos y espirituales de determinada situación. Son los ingredientes de el aquí y el ahora de la vida, no información no física proveniente de algún lugar del futuro. En su mayor parte, la información accesible a la intuición da a conocer su presencia haciéndonos sentir incómodos, deprimidos, angustiados y nerviosos, o en el otro extremo distanciados e indiferentes, como si de pronto estuviéramos separados de todos nuestros sentimientos. En los sueños de naturaleza intuitiva recibimos símbolos de cambio o de casos. Estos sueños suelen presentarse con más intensidad durante las crisis emocionales. Las sensaciones energéticas o intuitivas indican que hemos llegado a una encrucijada de la vida y que tenemos la oportunidad de influir, al menos hasta cierto grado, en la fase siguiente mediante la decisión que tomamos en este momento. La intuición e independencia del tercer chakra unidas nos dan la capacidad para arriesgarnos para conseguir y actuar según las corazonadas o sentimientos viscerales. Lo que algunas personas llaman corazonadas es precisamente eso, intuición. Los participantes en mi seminario estaban en contacto con su intuición, pero suponían que su intuición significaba dirección clara, no solo orientación intuitiva. Esperaban que una buena intuición les diera el poder para reordenar su vida en armonía y felicidad completas, pero orientación intuitiva no significa seguir una voz hacia la tierra prometida. Significa tener autoestima para reconocer que el desagrado o confusión que uno siente en realidad lo guía para tomar el mando de su vida y hacer las elecciones que lo saquen de su estancamiento o desgracia. Si una persona tiene poca autoestima, no puede actuar según sus impulsos intuitivos porque su miedo al fracaso es demasiado intenso. La intuición, como todas las disciplinas meditativas, puede ser enormemente eficaz, pero solo si uno tiene la valentía y el poder personal para llevar a cabo la orientación que le da. Para sanar es necesario creer en uno mismo. Antes de comprender la importancia de la propia estima para desarrollar las habilidades intuitivas, yo habría afirmado que la fe es el factor más importante en la curación. Ahora equiparo la fe con la autoestima propia y el poder personal, porque la falta de autoestima refleja falta de fe en sí mismo y en los poderes del mundo invisible. Sin duda, la fe es fundamental para manejar los problemas de la existencia cotidiana. Desarrollar confianza en la propia capacidad de lograr objetivos es una de las maneras en que el poder personal se convierte en agente del cambio personal. Al mismo tiempo puede producirse un cambio similar en la vida espiritual o simbólica de la persona. La adquisición de poder interior cambia el centro de gravedad, pasando de lo externo a lo interno, lo que es señal de un pasaje o paso espiritual. En muchas tradiciones nativas de Estados Unidos, al menos históricamente, a los jóvenes se les envía lejos de la tribu durante un tiempo a vivir solos en el desierto para ser iniciados como guerreros. Estas ceremonias señalan el fin de la dependencia de la persona joven de la energía protectora del poder de la tribu y su aceptación personal de la responsabilidad de su vida física y espiritual. El rito también señala el reconocimiento de esa aceptación por parte de la tribu. Una vez iniciada, la persona joven está sujeta a las expectativas más maduras de sus amigos y familiares. Las 4 fases del poder personal. La propia estima o autoestima se convirtió en una expresión popular a comienzos de los años 60, década de revolución que redefinió nuestra visión de la persona capacitada autorizada. Entonces, se aceptó que la propia estima es esencial para la salud de hombres y mujeres y se redefinió la salud, incorporando la salud psíquica y la espiritual a la salud física.
Cada una de las 3 décadas siguientes afinó todavía más esta nueva definición de autoestima. Las tendencias sociales de los períodos comprendidos entre los años 60 y los 90 reflejan simbólicamente las fases de desarrollo de la autocapacitación que experimentamos cada uno como individuos. Después de la década de revolución de los años 60, vino la década de los 70, que fue de involución. La energía en bruto liberada durante los años 60, que derribó barreras externas, condujo a la tarea de los años 70 de derribar barreras internas. En esta década, la psicoterapia se convirtió en una palabra corriente. Los años 70 fusionaron 2 nuevas fuerzas psicológicas. En primer lugar, el potente término yo o ego se liberó de su prisión puritana, en la que el único sufijo permitido era ismo o ista, comunismo, comunista. Durante siglos, la palabra egoísmo había impedido a la gran mayoría de las personas actuar en pos de cualquier forma de desarrollo personal. Los años 70 hicieron aceptable y de uso común el prefijo auto, automotivación, autocuración, autoconciencia. Este simple cambio equivalió a darnos a cada uno nuestra propia llave del jardín secreto, en el cual con un poco de ayuda descubrimos que realmente podemos caminar solos. No es de extrañar que esta fascinación por el yo se llevara al extremo. Podía probar hasta dónde podía llevarnos el poder de nuestros yoes. El tema de los años 80 fue el consentimiento del yo, el narcisismo. La atmósfera narcisista de los 80 nos hizo sentir como si de pronto fuéramos libres para satisfacer todos nuestros deseos físicos, y efectivamente nos consentimos hasta extremos insospechados. ¿Con qué rapidez podemos hacernos ricos? ¿Con qué rapidez podemos transmitir información? ¿Con qué rapidez podemos convertir nuestro mundo en un tecnoplaneta? ¿Con qué rapidez podemos adelgazar? ¿Con qué rapidez podemos sanar? Incluso el objetivo de hacernos conscientes anteriormente, una tarea sagrada que requería toda una vida consagrada al trabajo, se convirtió en algo que parecía que se podía alcanzar en una semana si se pagaba el dinero suficiente. Este autoconsentimiento llega a un punto de saturación y cuando entramos en los años 90, el péndulo ya ha oscilado del mundo exterior al interior, dirigiendo todas esas modalidades de energía hacia la evolución personal, hacia la formación de un yo lo bastante poderoso para estar en el mundo sin ser del mundo. Un yo que sepa disfrutar de la magnificencia del mundo físico sin permitir que sus muchas ilusiones le agoten el alma. Revolución, involución, narcisismo y evolución. Estas son las 4 fases a través de las cuales avanzamos hacia el logro de la propia estima y la madurez espiritual. Una persona espiritualmente adulta hace participar con discreción sus cualidades espirituales interiores en sus decisiones cotidianas. Los pensamientos y actividades espirituales son inseparables de los otros aspectos de la vida. Todos se convierten en uno. Una persona puede pasar años en cada fase o solo unos cuantos meses, pero al margen de lo que dure cada fase, inevitablemente tendrá que esforzarse en resolver los desafíos particulares de su carácter, ética, moralidad y respeto propio. Hemos de trabajar para descubrirnos, comprender por qué guardamos secretos, tenemos adicciones o culpamos a los demás de nuestros errores. Hemos de esforzarnos en comprender por qué nos resulta difícil recibir o hacer un elogio, o si sentimos vergüenza interior. Hay gente que es pródiga en elogiar, hay otros, como yo, que tenemos cierto recato. Necesitamos poder enorgullecernos de nuestro carácter y nuestros logros sin sentirnos mal por ello. Necesitamos conocer los parámetros de nuestro carácter cuando vamos a ceder o transigir y dónde debemos fijar el límite e incluso si fijamos un límite. La creación de una identidad propia se apoya en el autodescubrimiento, no en la herencia biológica y étnica. Esta primera fase de descubrimiento propio es la revolución. Primera fase, revolución.
El desarrollo de la autoestima requiere un acto de revolución o de varias mini revoluciones, mediante el cual nos separamos del pensamiento grupal y establecemos nuestra propia autoridad. Es posible que de pronto veamos que nuestra opinión difiere de la de nuestros familiares o amistades, pero en cualquier caso tendremos dificultad para liberarnos de la energía del grupo, cuya fuerza depende del número y de la oposición contra la mayoría de las expresiones de individualidad. El acto de encontrar nuestra voz, aunque sea en mini revoluciones, es importante espiritualmente. La madurez espiritual no se mide por la complejidad de las opiniones de una persona, sino por su autenticidad y el valor necesario para expresarlas y mantenerlas. Al decir valor, no me refiero a la tosudez intratable de dos personas enzarzadas en una discusión. Esa dinámica es un juego de poder del segundo chakra. La madurez espiritual, por el contrario, es la capacidad de mantener con firmeza una opinión, dado que refleja una auténtica creencia interior. Jerry vino a verme para que le hiciera una lectura porque tenía una úlcera. Recibí una impresión muy fuerte de que mantenía relaciones con una mujer que violaba su código moral. Noté que por un lado sentía la necesidad de protegerla y por otro se sentía decepcionado de ella y de sí mismo por no ser capaz de expresarle sus sentimientos. Cuando le expuse mis impresiones me dijo que Jane, su pareja, era drogadicta. Para la época en la que se conocieron estaba limpia y al mes de conocerse se fue a vivir con él. Durante 2 meses todo fue bien aparentemente, pero después el comportamiento de Jane comenzó a cambiar. Él le preguntó si había vuelto a la droga, pero ella le dijo que no, que estaba de mal humor porque deseaba dejar el trabajo, pero no tenía ni idea de dónde buscar otro. Al principio él le creyó, pero luego notó que le faltaba dinero en la cartera. Se lo comentó y ella le explicó que había cogido dinero para comprar cosas para la casa y le pidió disculpas por no habérselo dicho. Las historias de las mentiras de Jane ocuparon media hora de nuestra conversación. Le sugerí que conectara los puntos. Jamás había tenido ni úlcera antes de vivir con Jane. Su problema no era Jane, le dije, sino el hecho de que deseaba angustiosamente decirle que no creía sus explicaciones. Él estuvo callado un rato y después me dijo que no deseaba creer que la causa de la úlcera fuese Jane. Él había establecido un compromiso con ella y estaba mal abandonar a una persona necesitada. Además, le aterraba la idea de que lo abandonara si hablaba con ella de esto. ¿Qué prefieres perder, tu salud o a Jane? Le pregunté. Añadí que en realidad ya estaba enfrentado a ella, pero era su úlcera la que hablaba. 2 días más tarde me llamó para decirme que le había pedido a Jane que se fuera de su casa. Me contó que ante su gran sorpresa se sintió aliviado por la decisión. No creí que tuviera valor para hacerlo, pero ya no podía seguir viviendo así. Prefiero estar solo a vivir una mentira. Desafiar a Jane fue para Jerry una revolución personal. Esa experiencia le ayudó a comprender que necesitaba respetar sus valores personales y que era capaz de hacer la elección que le convenía. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación? No esa, sino alrededor de esa. Segunda fase, involución. Cada nuevo encuentro, deseo o propósito que tenemos le pregunta a nuestro yo superior: ¿qué otra cosa creo? ¿Qué otra cosa pienso? Deseo conocerme. Esa es una petición de información. Cada vez que se produce una situación nueva, la información entra a raudales en nuestras entrañas. Las personas y circunstancias nuevas nos despiertan sentimientos. En esta fase de involución evaluamos el mundo externo y si se adapta a nuestras necesidades. Con frecuencia, este autoexamen lleva a la persona a centrar la extensión de su relación con Dios y la finalidad de su vida, pero primero ha de desarrollar cierto grado de vigor interior que le dé fuerzas para controlar las consecuencias del pensamiento autoexaminador. Es decir, hay que tomar conciencia y creencia y fe en uno mismo.
Durante uno de mis seminarios conocí a Emma, una mujer de casi 60 años que acababa de terminar un tratamiento de quimioterapia para cáncer de colon. Tenía 6 hijos, todos adultos. Me contó que el cáncer le había servido de inspiración. Durante el periodo de recuperación se dio cuenta de que aunque sus hijos la querían mucho, amaban más su parte servidora. Con gran dolor por su parte, oyó comentar a 4 de sus hijos que tenían que buscar a otra persona para que les hiciera esto o aquello, la comida, el aseo, y preguntarse cuánto estaría ella lista para reanudar sus funciones. Comprendió que necesitaba reevaluar su papel en la vida y que parte de sí misma era preciso sanar. Su revolución la condujo a un periodo de involución durante el cual leyó mucho sobre autocuración y conocimiento propio. Comprendió que hasta ese momento había vivido para sus hijos y que ahora necesitaba vivir para ella. Le llevó unos cuantos meses reunir el valor suficiente para cambiar las normas de su casa, pero las cambió. Anunció a sus hijos que ya no contaran con ella para las interminables tareas de hacer de niñera de sus niños pequeños, que ya no prepararía siempre las comidas principales, que ya no dejaría de hacer lo que estaba haciendo para hacerles mandados. Sus hijos se sintieron tan dolidos y alterados por su anuncio que convocaron una reunión familiar para buscar una manera de doblegarla. Emma se mantuvo firme en su posición y les dijo que tendrían que adaptarse al hecho de que ella, además de ser su madre, era una persona que tenía sus necesidades y había decidido jubilarse de su papel de madre. La historia de Emma nos muestra que la fase de involución va seguida del nacimiento narcisista de una nueva imagen de uno mismo. Me encanta. Narcisismo. Aunque tiene mala prensa, a veces el narcisismo es una energía muy necesaria en el trabajo para desarrollar un sentido fuerte del yo. Darnos una nueva imagen, por ejemplo, un nuevo corte de cabello, ropa nueva, tal vez incluso una nueva forma corporal mediante ejercicios, indica que se están produciendo cambios dentro de nosotros. Mientras estamos en esta fase vulnerable, es posible que nos encontremos con fuertes reacciones críticas por parte de nuestra tribu o colegas, pero la energía narcisista nos da agallas, firmeza para crearnos, remodelarnos y cambiar nuestras fronteras ante la oposición. Los cambios que se producen en esta fase nos preparan para los cambios internos más importantes que vienen a continuación. Gary definió bellamente esta fase durante un seminario. Nos explicó que de repente comenzó a ponerse ropa elegante para asistir a conciertos y obras de teatro, cuando antes siempre iba de jeans y camiseta. Aunque la sola idea de romper con los hábitos de sus amigos le producía sudores fríos, pensaba que ese cambio era un importante paso en su desarrollo personal, porque deseaba saber lo que era sentirse mirado con envidia. No es que deseara ser envidiado, simplemente quería liberarse del dominio que habían ejercido en él sus amigos al determinar una imagen que siempre proyectaba humildad. Gary contó que era homosexual. Yo le pregunté si era franco con su familia respecto a eso y él contestó: todavía no. Estoy trabajando para llegar a ese grado de autoestima paso a paso. Tan pronto como me sienta lo suficientemente fuerte para vestirme como quiero, entonces trabajaré para adquirir la suficiente fuerza para ser quien quiero ser. Ser quien uno quiere ser capta la importancia de la cuarta fase de evolución. Evolución. Esta última fase en el desarrollo de la propia estima es interior. Las personas capaces de mantener sus principios, su dignidad y su fe sin comprometer ninguna energía del espíritu son personas evolucionadas interiormente, como Gandhi, Nelson Mandela. Evidentemente, el mundo está lleno de personas mucho menos famosas que han logrado este grado de autoestima, pero el espíritu de estas 3 personas se hizo cargo de su entorno físico y ese entorno cambió para dar cabida al poder del espíritu. Estas personas, por cierto, fueron consideradas narcisistas durante alguna fase de su desarrollo. Al igual que Gandhi, Mandela entró en una fase de evolución en la cual la personalidad se convirtió en persona, fuerza arquetípica que podría inspirar y estimular a millones de personas. Cuando el espíritu toma el mando, el mundo también se rinde ante su fuerza. Miss Caroline.
Anatomía del espíritu. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Digan también, yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana martes, el poder del amor. Que la prosperidad, la armonía, la sabiduría, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, te sientes pobre, tienes celos, tienes algún miedo, alguien te molesta o insulta, invoca el espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si lo que encuentras es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.